El 7 de agosto se cumple el primer año de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el primer mandatario de izquierda en la historia reciente del país. Su bandera ha sido ser el gobierno del cambio y ha propuesto 6 grandes reformas con las que aspira a hacer cambios sustanciales. En estos 12 meses ha tenido grandes logros, como que el Congreso le aprobara la reforma tributaria más grande en muchos años y bajo su mandato se aprobó el mayor aumento del salario mínimo en 2 décadas. También reanudó los diálogos de paz con el ELN, la guerrilla que se convirtió en la más longeva de América Latina luego de que las antiguas FARC dejaran las armas. Además, Petro se ha consolidado como una de las figuras de izquierda en América Latina. Sin embargo, su gobierno también ha estado salpicado de escándalos. El más reciente estalló por cuenta de su propio hijo, Nicolás Petro Burgos, quien afirmó haber recibido dinero de narcotraficantes y que parte de este entró a la campaña presidencial de Petro en 2022, a lo que el mandatario respondió con este comunicado. Recibo con dolor a nivel personal las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la costa. En cuanto a la institución, sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con el debido proceso y todas las garantías constitucionales. Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda. Con todo esto, ha sido un año agridulce para Gustavo Petro, que se ve reflejado en su popularidad, pues cayó del 56% cuando se posesionó a menos del 34%, según la más reciente encuesta de Invamer. ¿Cómo le ha ido entonces en su primer año de presidente y qué tantos cambios ha habido respecto a los que prometió? Además, ¿cuál es la perspectiva para los siguientes 3 años? Para discutirlo, hoy en el debate estamos con Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el partido opositor Centro Democrático, e Isabel Cristina Zuleta, líder socioambiental y senadora por el Pacto Histórico, el partido oficialista. A los dos les doy la bienvenida y a nuestra audiencia les quiero preguntar cuál creen ustedes que es el balance del primer año de Gustavo Petro como presidente de Colombia y qué puede aportar en la política latinoamericana. Leemos sus comentarios en las redes sociales con el hashtag ElDebateF24 y nos encuentran como @France24-ES. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y Threads. También pueden comentar en mi Twitter, que es @MariaClaguirre. Si quieren repetir este y todos los demás programas, pueden vernos en nuestro canal de YouTube o escucharlos en podcast a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Les propongo, Hernán e Isabel Cristina, que este debate lo dividamos en 3 grandes secciones. La primera, economía; la segunda, las reformas que ha impulsado el presidente junto a la seguridad; y la tercera y última, los escándalos que ha enfrentado y cómo lo plantea esto a nivel latinoamericano. Quiero entonces comenzar con usted, Hernán. Bienvenido, gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en el debate. Y cuéntenos cuál es su panorama del manejo económico durante el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, María Clara, muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio tan importante. Yo quisiera resumir varios puntos. Lo primero es que hay que hacer un reconocimiento muy grande al sector privado empresarial del país, que no se puede decir solamente que sea la gran empresa. El 90% de los empleos formales en este país lo provee la pequeña y mediana empresa. Aún así, han tenido que soportar una reforma tributaria que impone nuevas cargas. Aún así ha tenido que soportar la incertidumbre, que es la palabra, si se quiere, que mejor ajustan el escenario local, por la amenaza de unas reformas que no se sabe si avanzan o no avanzan. Además, porque los sectores productivos han señalado, han sido quejosos, que no es posible encontrar fácilmente consensos con el gobierno, en la medida que pues proponen un espacio, pero van y llevan al Congreso un texto diferente, una idea diferente de la supuestamente concertada. Lo que quiero decir es que la economía del país, en los mejoramientos que haya tenido, ha sido en gran parte, no por virtud del gobierno nacional, sino por la capacidad del empresariado persistir aún en un clima de incertidumbre tremendamente fuerte, con unas reformas que muchos los afectarían y que hoy avanzan. Yo sí creo, además, que hay una gran participación del Banco de la República, que es un ente autónomo, que tiene autonomía, que en distintos momentos ha sido o ha tratado de ser interferida por el presidente de la República para conducir el fenómeno inflacionario, y lo ha llevado de una manera en que empieza a reencontrar una senda
que le sirva a los colombianos, especialmente a los más pobres. O sea que yo creo que en esos términos podría resumir casi que aún contra los caprichos del gobierno mantenemos una senda de recuperación. Y según usted, esa senda es gracias a los empresarios y al Banco de la República. Pero Isabel Cristina Zuleta, ¿qué piensa usted? Y bienvenida al debate. Bueno, un saludo muy especial para el representante, para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Nosotros realmente tenemos un balance muy positivo de este primer año, sobre todo en materia de empleo. No habíamos tenido una reducción tan significativa en materia de empleo rural desde el año 2020. Las cifras están favoreciendo. Yo pertenezco al sector de la ruralidad y veo con mucha satisfacción que se hayan reducido esas tasas de desempleo, sobre todo en la ruralidad, pero de manera general, en este primer año se han creado 819.000 nuevos empleos y esa política de empleo tiene que ver con una apuesta concreta por la reindustrialización. Realmente lo que se ha hecho desde el sector agrario, desde el sector industrial es muy positivo. Tenemos una política económica sólida que está avanzando y además vemos un resultado increíble en materia de compra de tierras. Ningún gobierno anterior ha comprado tantas tierras como este gobierno. Se le ha titulado tanta tierra al campesinado colombiano, títulos que, hay que decirlo, carecían de voluntad política. No es que se haya hecho todo el procedimiento en este año, en este corto tiempo, sino que se había hecho el procedimiento, pero no había voluntad política para la entrega de esos títulos a miles de campesinos colombianos que lo merecen. Y hemos tenido además un avance muy, muy positivo en materia ambiental. Se está reactivando un tipo de economía de protección de la naturaleza, un tipo de economía que no se había explorado y que con el eje ambiental que tiene nuestro gobierno es posible mantener a los campesinos en zonas donde pueden tener una producción sostenible con los estándares internacionales de protección ambiental. Isabel Cristina, quiero contrapreguntarle algo. Usted dice que se ha reactivado una protección de la naturaleza y que esto ha movido la economía colombiana. Sin embargo, los hidrocarburos y la minería siguen siendo los principales motores de la economía colombiana. ¿Qué responder ante esto? Bueno, los procesos de transición no son sencillos, nosotros nunca hemos dicho, desde nuestro plan de gobierno se habla de procesos de transición de largo plazo. La protección de la naturaleza es una tarea de todo nuestro planeta. Nosotros tenemos una tarea de protección de la biodiversidad por el talante de nuestro país. Hemos avanzado en acuerdos internacionales, sobre todo para la Amazonía. En este momento se lleva adelante la cumbre de Pará. Nosotros estuvimos hace muy poco en Leticia y los acuerdos internacionales para la reducción del crimen, de los crímenes contra la naturaleza son muy positivos. No se llevaba a cabo un tipo de cumbre de este tipo hace muchos años y creo que esa es precisamente la senda por la que debemos caminar. Proteger la Amazonía es proteger uno de los pulmones más importantes de nuestro planeta. Así también lo hemos hecho con nuestros mares. Hemos avanzado en la protección de los mares sin descuidar que estos mares son la fuente de sustento para gran parte de nuestra población, la población costera de nuestro país, que además hay que protegerla. Estamos hablando de uno de los países con mayores riesgos por la crisis climática y los avances en el nivel de los mares pues nos preocupan mucho, pero estamos muy satisfechos con la tarea ambiental que se ha hecho. La reducción de la tasa de deforestación es una de las más importantes para nosotros los ambientalistas y por eso estamos hablando de que es posible una bioeconomía basada en la protección de la naturaleza. Hernán Cadavid, quiero regresar con usted también para hacerle una contrapregunta, porque usted habló un poco de la bandera que ha tenido desde los partidos de derecha en contra del gobierno Petro, y es decir que estas reformas representan una amenaza a las instituciones colombianas. Sin embargo, vemos que a pesar de que en un principio, cuando Petro tomó posesión, se creía que los mercados internacionales temían la llegada de un izquierdista, la verdad es que la inversión extranjera durante este primer año creció en comparación con la que hubo durante el primer año de gobierno de Iván Duque, precisamente de su partido. ¿Cómo responder entonces ante esto? María Clara, no se puede incurrir en una generalización y decir que todas las reformas podrían haber creado un daño. Hay que mirar una por una. Para mirar el aspecto de la productividad en el país, por supuesto que el empresariado mediano, pequeño y grande tiene preocupaciones.
Por supuesto que no se pudieron alcanzar consensos y por eso esa reforma fracasó dentro del Congreso de la República. Por supuesto que también ha habido unos crecimientos o unos aportes de la inversión extranjera directa. Lo que no se señala es que esa inversión extranjera directa en gran parte, si no es más del 60%, corresponde al sector de los hidrocarburos y de la minería, aun cuando se tienen aspectos de inestabilidad. Tenemos que recordar a la exministra Irene Vélez y la discusión pública con el presidente de la República de si se avanzaba o no en exploración. Un día decían que sí, al otro decían que no. Eso se llama incertidumbre, María Clara. Hoy el 27% de los empresarios ha dicho que está en condiciones de paralizar sus inversiones hasta no saber cuál es el terreno sobre el cual se puede parar y avanzar en inversiones o no. Por eso yo destaco mucho y en gran parte que haya avances en esos aspectos de la economía, aun cuando hay un gobierno que no tiene reglas claras, cuando hay un gobierno que establece discusiones públicas, pero no aspectos concretos en materia de legislación, en estabilidad tributaria, en estabilidad fiscal. Aún así, los empresarios persisten y avanzan y nosotros queremos que eso sea así. Nosotros no estamos apostando por la destrucción del país, todo lo contrario. Pensamos sí en las personas que dependen de esos empleos y por eso es que insistimos que no se propicien esos escenarios de discusión innecesarios, porque los principales afectados pueden terminar siendo los trabajadores en Colombia. Así que hay que mirar una por una de los intentos de reforma que se han presentado. Varios de ellos han caído en el Congreso, la reforma política, la reforma laboral, no avanza la reforma de salud, entre otros temas. Ya vamos a pasar precisamente a las reformas, pero antes le quiero preguntar a la senadora Zuleta qué responder ante lo que el representante Cadavid señala como incertidumbres en la legislación sobre si habrá o no exploración, sobre todo de petróleo. Bueno, nuestro plan de gobierno ha sido absolutamente claro. Nosotros no hemos tenido dudas en la certeza planetaria, porque ni siquiera es de nuestro país. Nosotros sabemos que el tránsito hacia unas economías descarbonizadas es una necesidad del planeta y de la existencia misma de nosotros, los seres humanos en este planeta. Esa responsabilidad no se puede soslayar. Nosotros no hemos dudado en ningún momento en esa responsabilidad planetaria que tenemos. Es un eje transversal en todo nuestro plan de desarrollo, en ello no ha habido dudas. Se cayó un artículo y creo que el representante falla en un aspecto. Nosotros no nos han tumbado ninguna de las reformas. La única fue por falta de asistencia de los congresistas, pero vamos a seguir intentándolo y queremos que se vote a favor y en contra con todo el debate necesario. El único artículo que hay sobre esta particularidad del debate sobre la descarbonización, que no solo tiene que ver con los hidrocarburos, sino precisamente porque nuestro país es un gran exportador de carbón térmico, y nosotros estábamos planteando la necesidad de que se prohibiera ese artículo. No contó con los votos necesarios para que esa prohibición se diera vía el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, se avanza en la necesidad de que este carbón salga de esos energéticos priorizados por nuestro gobierno. Ha habido un gran debate sobre esa priorización de esos elementos que nos van a llevar a la transición y cuáles deben salir de esa canasta energética, porque nos están haciendo un daño planetario incalculable y que tenemos muy poco tiempo para reversar en el planeta. Entonces, no ha habido ninguna duda sobre nuestra política energética, sobre nuestra política de descarbonización. Hemos avanzado muchísimo en esa reglamentación. Yo creo que ya están ahí en la página pública para todo el debate de esa reglamentación sobre esos energéticos, pero también sobre la nueva reglamentación relacionada con nuestro Ministerio de Minas y Energía. Yo creo que se ha avanzado mucho en ese plan nacional y que está en el debate público. Para claridad de todos, hasta este momento, las reformas relacionadas con los temas de gas, de petróleo, no han entrado, y con los temas de energías renovables no han entrado todavía, con los temas de minería tampoco. Estamos en una gran reforma nacional sobre el Código Nacional de Minería. En ese proceso estamos con la ciudadanía, concertándolo. Nosotros no tenemos afán, nos hemos reunido con todos los sectores empresariales del tema de exploración minera, de los temas de explotación minera, y tenemos todo el tiempo. Todavía nos quedan 3 años y, como lo decía nuestro presidente, no tenemos el afán que se nos dice
hay en este gobierno ni en esta bancada de gobierno por sacar adelante esas reformas. Queremos que se den todos los debates necesarios con todo el tiempo porque son reformas estructurales, no son reformas para la implementación en este gobierno, sino para el futuro. Precisamente, senadora, como son reformas estructurales, también requerirán bastantes años de implementación y para poner en contexto a nuestra audiencia, hay 6 grandes reformas que está impulsando el presidente Petro. Ellas son en pensiones, en salud, en trabajo, en el agro y las 2 nuevas que propuso y que afirmó se van a promover en el Congreso durante el segundo semestre de este año son la educación superior y los servicios públicos. Senadora, sin embargo, hay un gran pero y es que ahora el gobierno Petro no cuenta con las coaliciones y con el apoyo de otros partidos como sí contaba a principios de su gobierno, tanto que a finales del 2022 le aprobaron la reforma tributaria con la que este gobierno va a recaudar 20 billones de pesos. Esto es alrededor de 5.000 millones de dólares. Es la reforma tributaria más grande que se ha hecho en muchos años en Colombia y esto lo permitió también las coaliciones. Senadora Zuleta, pero ¿cómo lograr que pasen 6 grandes reformas sabiendo que ahora el gobierno no cuenta con esos apoyos que tenía antes? Bueno, como lo dice el presidente, todas las reformas tienen un debate necesario. Nosotros no vamos a renunciar a ese debate. Conformar esas coaliciones tiene que ser a través de ese debate. Tiene que ser precisamente por los elementos que estamos poniendo en el debate nacional. No solamente es importante que se debata en el seno del Congreso de la República, sino también por nuestra sociedad. La reforma pensional es una reforma fundamental para la dignidad de aquellas personas que no alcanzaron ya después de tantos años de trabajo, pero no de trabajo formal, no alcanzaron estar en el régimen pensional que hoy tenemos. Por eso es muy importante que ese debate se lleve a la ciudadanía, no solamente, como lo reitero, en el seno de la discusión del Congreso de la República. La conformación de las coaliciones debe ser a través de ese debate. Nosotros hemos insistido en que no solamente es en el relacionamiento del gobierno con el Congreso, en la construcción de esas bancadas, y lo ha dicho muy bien nuestro presidente, es la seducción de cada uno de esos artículos y a través de la ciudadanía que se llegue a sus congresistas, no solamente en el relacionamiento directo con nosotros, la bancada de gobierno y con el gobierno mismo, sino con la ciudadanía. Por eso hemos salido a las calles también a defender estas reformas y lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que estas reformas son apenas necesarias para la dignidad del pueblo colombiano. Nos estamos pidiendo mucho. La reforma laboral es que el día sea día, como yo lo menciono, que se paguen las horas extras necesarias, no es que exacerben entonces los beneficios para los trabajadores, sino que sea apenas lo justo y volver a lo que teníamos antes de un gobierno nefasto como el que tuvimos, que le arrebató esos derechos a los trabajadores colombianos, como fue el del expresidente Álvaro Uribe. Representante Cadavid, ¿qué le responde a la senadora Zuleta, que además hace una alusión directa tanto al gobierno anterior de Iván Duque como a los 2 gobiernos de Álvaro Uribe, expresidente, y el presidente de Centro Democrático, su partido? Mire, María Clara, más que responderle sobre esos temas puntuales es referirme a los aspectos del Congreso. Tengo que precisar, ella dice que solo cayó una reforma y es la laboral, o que se hundió por trámite, finalmente cayó. Pero también cayó la reforma política, que era un acto legislativo, una reforma a la Constitución que es de 8 debates y en el 4º fracasó. Lo que yo quiero decir acá es que lo que estamos evidenciando es lo que preocupa al país. Y es que esos escenarios de reforma los han convertido en un pulso ideológico y no en una posibilidad de concertación. Si hubiese habido concertación, todas las otras estarían varadas y atravesadas como lo están en el Congreso. ¿Quién se quiere engañar? Por supuesto que no tienen los números ni la forma de avanzar, ni los números que tenían apenas hace un año. Por supuesto que fue el mismo presidente de la República el que una vez en un trino públicamente mató, sepultó la coalición y dijo hasta aquí llegamos. Por supuesto que no tiene la capacidad de concertación que se necesita para estos aspectos. Los mismos generadores de empleo que parecen estorbarles tanto, pero que no debe ser así porque son los responsables de esos logros económicos de los cuales hoy se ufanan, han dicho que se sientan con el gobierno, concertan un texto y cuando llega el debate presentan uno completamente distinto. Confianza no existe para poder adelantar este tipo de aspectos. Por eso el país tiene hoy una incertidumbre, los sectores productivos la tienen.
Si usted conversa con un inversionista extranjero o un generador de empleo local, doméstico, lo primero que pregunta es, ¿va a haber reformas o no para yo saber qué hago? Así que uno pediría que se amplíe un escenario de discusión real, genuino, no de escenarios de, digamos, de puestas en escena y llevar gente que realmente no tiene la capacidad de concertar, sino realmente brindarle seguridad, estabilidad y tranquilidad a la inversión, que esa es la principal preocupación. Sobre las demás discusiones, pues yo me tuve que ver en la obligación en algún momento de desmentir el discurso del presidente Petro en Francia, que fue a decirle a un auditorio que no existían las horas extras, lo que es falso, que no existían los recargos nocturnos, lo que es falso, que no existía el pago por dominicales, lo que es falso, que se quiere aumentar más es la discusión, pero también hay que decir que ese gobierno de los que se refiere la senadora acaba de concretar uno de los grandes logros para los trabajadores en el país y es la reducción de la jornada laboral, pasando de 48 horas a 42 con el mismo salario sin disminución alguna. Sí, usted enfatiza bastante en la falta de concertación por parte del gobierno Petro en el Congreso. Senadora, ¿qué responder ante esto, sobre todo teniendo en cuenta que el primer sacudón del gabinete fue por cuenta precisamente de esto, cuando el presidente saca de su grupo de ministros al entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria, precisamente porque él se oponía a la reforma a la salud? Bueno, yo creo que hay que diferenciar la capacidad de concertación con el hecho del chantaje político y mediático permanente que tiene que vivir nuestro gobierno. Y nosotros como congresistas, la capacidad de concertación está aprobada y está aprobada no solo porque logramos sacar adelante nuestra reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo, que es la columna vertebral de este gobierno, que está en coherencia con el plan de gobierno por el que votaron los millones de colombianos que hicieron a Gustavo Petro presidente. Entonces, aquí lo que estamos es ante una realidad concreta, y una realidad concreta que logró pasar en un primer debate en donde estuvo nuestro ministro de Salud, en donde pudieron avanzar muchísimo en esa concertación. El proyecto inicial que entra al Congreso de la República, específicamente a la Cámara de Representantes y a su comisión, no fue el que sale para la plenaria de la Cámara de Representantes. Eso es muestra de la capacidad de concertación y lo mismo pasó en el Senado. El proyecto inicial de reforma pensional que entró al Senado de la República no es el que está hoy en manos de la plenaria del Senado. Entonces hemos avanzado, no ha sido fácil definitivamente. Nuestros ministros están en esa tarea cotidiana, pusieron a debate cada uno de esos artículos y hoy están en la plenaria de ambas cámaras, por lo menos esas dos reformas grandes. La tercera reforma, la Ley 30, es una reforma muy importante, es una reforma para todo el estudiantado y hoy está en un proceso de concertación nacional en cada una de las universidades con el estudiantado colombiano y es un proceso muy importante para nuestro país. Entonces, la capacidad de concertación está, la capacidad que tienes algunos de los sectores de chantajear a nuestro gobierno también está y ha sido claramente demostrada. Lo que le ha dicho nuestro gobierno al país es: no nos dejamos chantajear, estamos dispuestos a hacer todos los cambios en esas reformas que sean necesarios, que el sector productivo con las cifras y con la concreción necesaria nos pida, pero una cosa es esa capacidad de concertación y otra que estemos dispuestos a ceder ante un chantaje, por ejemplo, de cierto sector como Cambio Radical, entonces que anuncia que va a sacar a miles de trabajadores colombianos si seguimos empecinados, y así lo vamos a hacer porque se va de nuevo a radicar nuestra reforma laboral. En este sentido, representante Cadavid, ¿qué tanto margen de maniobra tiene hoy por hoy el presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta los escándalos que ha atravesado? Primero, sus 4 grandes cambios de gabinete, de los 18 ministros con los que empezó, 11 ya no están hoy por hoy. Luego el escándalo que destapó su ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien ya auguraba una financiación más o menos truculenta en su campaña presidencial, y ahora su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, está imputado ante la Fiscalía por enriquecimiento ilícito y afirma que dineros ilegales habrían entrado a la campaña de su padre. ¿Qué tanto margen de maniobra tiene el presidente de aquí en adelante? El gobierno Petro llegó como una gran expectativa para muchos sectores del país y había crecido su carrera política en un discurso contra la corrupción. Señalaba a propios y extraños y en apenas 10 meses
ha estado atravesado por grandes escándalos de corrupción que además quiero decir, esto no ha surgido ni de la oposición, ni de un sector del exterior, ni de nada. Ha surgido de las propias filas del gobierno nacional, de los funcionarios de la mayor confianza y de la familia presidencial, que ha reconocido cómo se enriquecieron ilícitamente y cómo esas platas llegaron a la campaña. Yo creo que eso da un golpe a la autoridad del presidente de la República y descalifica por lo menos el discurso anticorrupción del gobierno. Me explico en materia política. Va a ser muy difícil que ahora los partidos que han utilizado para hacer mayorías, y en ocasiones ya los llaman chantajistas, vayan a acompañar en estos próximos meses que vienen las elecciones regionales a un gobierno que viene perdiendo apoyo y respaldo popular, inclusive con personas que lo respaldaron durante su campaña y gobierno. La crisis ministerial ha sido propiciada por el propio presidente. 11 ministros en 10 meses. ¿Qué estabilidad de gobierno y de orientación puede tener un sector del país ante semejante inestabilidad? Entonces yo creo que va a ser bastante difícil que todas esas reformas puedan avanzar y va a ser cada vez más difícil. La pregunta concreta, ¿cuál es el margen? Yo creo que muy poco y cada vez va a ser menor y se va a dedicar a defenderse, a dividir al país y por supuesto a tener que demostrar la ilicitud de su campaña, si la conocía, si no la conocía, pero que hoy el hijo del presidente, del propio presidente, ha manifestado que entraron esos dineros a la campaña presidencial. Senadora, vuelvo sobre un punto que recalca el representante y es cómo el gobierno del cambio termina salpicado de corrupción. Bueno, lo primero es que eso tienen que demostrarlo. Incluso las afirmaciones por usted hechas, señora periodista. Ese ha sido gran parte del problema en Colombia, que aquí no ha habido, y también a nivel internacional, no ha habido responsabilidad de los medios de comunicación. Es tremendamente irresponsable ese tipo de afirmaciones en un proceso que en Colombia hay que decirlo porque tenemos una sociedad con muchísimas dificultades para dar transparencia, para dar claridad a la ciudadanía, para transmitir mensajes claros, pero sobre todo que tenemos también unos medios de comunicación que no son responsables con esos mensajes. Ha habido claridad después de semejante boom mediático con lo que ha pasado con el hijo del señor presidente. Y después de ese boom mediático se supo con claridad que ni el señor presidente de la República y tampoco su gerente de campaña, hoy presidente de nuestra empresa insignia, supieron de nada de esto. Esta situación personal que se lleva con muchísima irresponsabilidad por parte de las redes, por parte de las personas fanáticas que se ufanan también de ese dolor personal, yo quiero decirlo que es tremendamente irresponsable. Para mí no hay ninguna duda. Yo participé personalmente de esa campaña, una campaña que fue con muchas dificultades económicas, que fue muy austera y que por supuesto estamos exigiendo que se llegue a la absoluta claridad, que se investigue lo que se tiene que investigar. Pero nosotros vemos aquí un abuso de la Fiscalía, un abuso de los órganos de investigación que investigan más a unos que a otros, precisamente para hacer uso político de lo que tendría que ser un derecho a la justicia, que nosotros mismos lo estamos exigiendo. Estamos exigiendo que por favor no se haga ese uso, que llegue una nueva fiscal. Nuestro señor presidente ya presentó la terna para fiscal. Las presiones que se han recibido para que no se presentara esa terna son impresionantes, porque hay cierto sector en Colombia que no le gusta la transparencia. Nosotros tenemos la moral en alto, tenemos toda la dignidad para seguir exigiendo que esa lucha contra la corrupción avance y sobre todo que en este caso en concreto se tenga las garantías, tanto para que se defienda nuestro gobierno de estas acusaciones, como que se defienda el hijo del presidente, que se defienda también aquellos que se sienten maltratados por estas acusaciones y sobre todo por este equivocado manejo mediático, además irresponsable. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, que sabe muy bien a lo que nos estamos enfrentando, está muy molesta, quiere salir a protestar, quiere salir a decir esa indignación en las calles. Nosotros hemos tratado de tranquilizarlas, de decirles que está toda la confianza de esta bancada en que eso no ha sucedido y bueno, animar a esa ciudadanía a una confrontación en las calles no es muy responsable. Una claridad, senadora, y es que lo que yo digo lo estoy citando de la Fiscalía y precisamente del fiscal encargado del caso toma palabras de Nicolás Petro al respecto. Más o menos truculenta no lo escuché yo en las declaraciones. Ok. Senador, representante, ¿usted qué le responde a la senadora? No, yo creo que ahí hay una evidencia de los hechos.
digamos, muy contrario. Nosotros en muchas ocasiones hemos tenido que soportar situaciones de personas cercanas imputadas por la Fiscalía por escándalos de financiación. Créame que lo último que hacemos es salir a atacar o a la institución que investiga o a los medios de comunicación. Y lo que hay que permitir es que haya una transparencia y una fluidez de la investigación, de los hechos. Si se cometieron, reconocerlos. Pero el camino no es hacer un ataque a los medios de comunicación que simplemente están en su función. Simplemente yo quisiera decir que no se trata solamente de lo que acaba de confesar el hijo de Gustavo Petro, un agente político de la campaña en la costa norte colombiana. Hace un par de meses estábamos sufriendo otro escándalo, donde estaba inmersa Laura Sarabia, la persona de mayor confianza. Igualmente discusiones sobre Ciplata, usos del polígrafo sobre particulares. Lo que ha sucedido en torno al embajador Armando Benedetti, las discusiones que se conocieron vía interceptación telefónica o grabación de llamadas sobre los aportes y el chantaje de haber aportado supuestamente 10, 15 mil millones de pesos. Creo que hay una, María Clara, hay que concretar. Una cosa es la verdad judicial que tendrá que establecerse, pero otra cosa es la responsabilidad con la opinión pública por parte de un gobierno que señaló a todos los que se les antojó y que ahora no soportan tener el escrutinio de un medio de comunicación, de las autoridades o de un sector político. Ni eso ni las calles, que respondan ante autoridades como cualquier otro ciudadano, es lo que tiene que pasar. Nos acercamos al final de nuestro programa y les quiero hacer dos preguntas a ambos, comenzando con el representante Cadavid. ¿Cuál cree usted que es la perspectiva internacional hoy por hoy del presidente, teniendo en cuenta los avances, los escándalos y también que volvió a abrir las fronteras con Venezuela y reanudó los diálogos con la guerrilla del ELN? Yo siento que hay un presidente de la República más preocupado por la imagen internacional que por las situaciones internas. Es el presidente que en un año más ha salido de Colombia, tanto que criticaban a los anteriores. Creo que trató de posicionarse más como un líder latinoamericano antes que como el presidente en funciones. Creo que se fue a competir esos liderazgos en unos escenarios mientras las situaciones del país seguían avanzando, como las masacres que responsabilizaban al gobierno Duque, hoy están en 57. Si no estoy mal, conteo que lleva una organización más cercana a las ideas de izquierda que a cualquier otra cosa que se llama Indepaz, pero que tiene una gran credibilidad. Y creo que la izquierda, inclusive latinoamericana y europea, y todos los que tenían una confianza en un buen desarrollo del gobierno Petro, una expectativa por lo menos, hoy los toma con gran asombro lo que está sucediendo por confesión de su propio hijo. Sí, y ahora usted, senadora, ¿cuál es su imagen de la proyección internacional del presidente? Bueno, antes que responderle, quiero decir que es muy importante que nosotros demos claridad sobre nuestra postura. Nosotros no atacamos a las instituciones, representante, nosotros estábamos diciéndole a la prensa que tiene una obligación, y la obligación es de la verdad, y la obligación es de la imparcialidad, está en nuestro artículo 20. Y ese artículo 20 de la Constitución no ha sido aplicado. Nosotros vemos cómo la revista Semana hace entrevistas con Sevicia sobre nosotros. Senadora, le voy a pedir que se nos acorta el tiempo y quiero que también puedan dar el panorama para concluir sobre el gobierno como tal. Entonces le pido que se concentre, por favor, en la respuesta de Internacional. Y yo le pido que me deje también transmitir las ideas con claridad. En relación a lo internacional, para nosotros ha sido muy importante que nuestro presidente se posicione en ese liderazgo, sus intervenciones en Naciones Unidas, los logros que hemos tenido de inversiones internacionales, sobre todo en la protección de nuestra naturaleza, los logros que hemos tenido en materia de seguridad y de paz. No ha habido un gobierno con el que se haya avanzado tanto en materia de paz con el ELN, esos diálogos de paz, ese tránsito que estamos llevando a una vida distinta de tantos jóvenes en el país. Tenemos 11 procesos con diferentes actores armados. Nosotros en el departamento de Antioquia estamos liderando un proceso con las bandas criminales de alto impacto de la ciudad de Medellín y del Valle de la Aburrá. Las cifras en materia de seguridad son concretas. La disminución de homicidios también, sí, es verdad. También se han tenido masacres, hacemos seguimiento de esa situación tan dolorosa. También se han tenido asesinatos de líderes sociales, pero la disminución es contundente y sobre todo también
hay que decirlo, han disminuido los muertos de nuestra fuerza pública. Nosotros vemos grandes avances en esos procesos de paz rural y de paz urbana, en esos diálogos que vemos con mucha esperanza porque tenemos derecho a la paz y vemos que ningún gobierno como este se ha tenido confianza por parte de esos actores armados. Ese posicionamiento también, no solo en materia ambiental, sino de paz, ha sido a nivel internacional y contamos con ese respaldo para esos diálogos en los que nos ha acompañado la comunidad internacional al ser testigos en cada uno de esos espacios de paz que estamos teniendo en todo el país. Bueno, representante Cadavid, si puede en una o dos frases dar su conclusión sobre este primer año de gobierno. No, yo simplemente creo que para muchos del país, muchos sectores del país es una gran decepción, es un cambio que no fue, es hacer más de lo mismo. Hoy hay partidos y sectores políticos imputados por recibir contraprestaciones del gobierno nacional, así está estipulado. Y yo creo que es una gran decepción para quienes estaban esperando un verdadero cambio. Senadora, muy brevemente su conclusión. Es un año de logros, es un año de fortalecimiento de la esperanza y es un año en el que hemos podido debatir ese intento de imposición de narrativas que mienten sobre este gobierno del cambio. Perfecto. Representante Hernán Cadavid y senadora Isabel Cristina Zuleta, gracias por acompañarnos y a ustedes, nuestra audiencia. Gracias por ver el debate en France 24. Sigan con nosotros.